26 de noviembre, hoy se cumple el 517 aniversario del fallecimiento de la reina Isabel la Católica. Y qué mejor lugar que este palacio real, este palacio donde precisamente ella vivió sus últimos instantes. Aquí tenemos incluso la cama donde agonizó y donde falleció. Hoy tenemos un programa especial y lo vamos a hacer como cada año con la persona que más nos puede ilustrar. Y él es otro que nuestro amigo y además que es precisamente de la Comisión de Isabel la Católica, José Luis Rubio Willen. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Un año más, aquí estamos. Un año para más. Rendir un poco tributo, ¿verdad? Recordando a la reina, esta santa mujer, que murió aquí en Medina del Campo, un 26 de noviembre de 1504. Esta noche tenemos la fortuna, la suerte de contar con un concertista. Él es un guitarrista, es un lujo para nosotros que hoy nos acompañe y ponga banda sonora a este espacio. Él es Luis Antonio Presa. Luis Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Después tendremos ocasión de escuchar esa guitarra que va a hablar para todos ustedes en este espacio. José Luis, ¿por qué Isabel la Católica es santa? Es un poco digamos, el lema del espacio de esta noche. ¿Por qué? Pues simplemente porque fue una mujer temerosa de Dios y buscó un camino de perfección, como otra paisana suya, como Teresa de Jesús, que vino un poquito después de ella, y intentó en ese camino de perfección no apartarse de su civilización, de su iglesia, de su religión, que era la católica apostólica romana, de la obediencia al Papa, y cumplir lo mejor que pudo en ese camino de perfección, siendo justa, cabal y misericordiosa. Ella nace un 22 de abril de 1451 y es santa al ser bautizada a los pocos días en la parroquia de San Nicolás de Bari y nunca se apartase del cristianismo, de pila. Claro, ella nace en el Palacio Juan II de Castilla, en Madrigal de las Altas Torres. Era hija del rey Juan. Este rey Buenachón se había quedado viudo y se casó con una princesa portuguesa, Isabel de Portugal, que por eso Isabel la Católica se llama Isabel por su madre, y la bautizaron a los pocos días de nacer en la parroquia que dependía del Palacio de Juan II de Castilla, de San Nicolás de Bari. La pila que está en San Nicolás de Bari es la misma en la que bautizaron a Isabel la Católica. Es la original en este caso, ahí se encuentra en Madrigal. José Luis, es santa porque su matrimonio se realiza por la Iglesia, en este caso con Fernando, un 19 de octubre de 1469. Sí, ella se casó por la Iglesia con las dispensas papales, se casó en la casa de los Viveros, en Valladolid, y luego la primera misa que tuvieron, salieron del palacio para ir a la colegiata que estaba enfrente, delante de la iglesia de la Antigua, que se conserva todavía la puerta detrás de la catedral, de la nueva catedral, que era la colegiata muy antigua que estaba al lado de la iglesia del conde Ansúrez, el que funda la ciudad de Valladolid, y salieron para tener ya la primera misa de acción de gracia de este nuevo matrimonio y ser aplaudida por todo el pueblo y la ciudad de Valladolid. Les estamos contando por qué Isabel la Católica es santa. Y es santa por ser proclamada reina un 13 de diciembre de 1474. Consagra todos sus reinos a Dios. José Luis. Sí, aquí hay una cosa ya en ella muy importante, es decir, cuando ella primero no tenía apetencia de ser reina, porque la mujer no contaba para nada, ella es una cosa históricamente algo muy especial en la historia, sobre todo en esa época medieval ya tardía, en la que le toca ya vivir, porque ya luego con ella entramos en los tiempos modernos, donde la mujer sin contar para nada, ella ya hace valer. Yo soy reina de Castilla, me caso con Fernando, que es rey de Aragón, pero tú y yo tanto monta tanto, tú como yo, y entonces consagra sus reinos siempre a la religión católica. Tanto monta tanto Isabel como Fernando, siempre hemos escuchado precisamente ese dicho popular, sí, ¿no? Esa leyenda popular. Es santa también al ser invadida Castilla por Portugal en 1475 a favor de Juana, el día 1 de marzo de 1476,
perdona a todos los nobles vencidos que estaban a favor de Portugal. Sí, la vida de ella es una vida auténticamente de leyenda y de novela y todo lo que sigue, porque a los 2 años de este matrimonio ya hay una guerra civil entre los portugueses que invaden Castilla, y entonces con una parte de apoyo de la nobleza castellana, invade Castilla y hay una guerra civil. La guerra civil al final la ganan los reyes católicos, la gana Isabel y Fernando, y en vez ahí hicieron algo muy inteligente, muy humano y sobre todo muy estadista. Perdona a todo, gana la guerra, no machaca a nadie y perdona toda la nobleza, le da la oportunidad del arrepentimiento y de seguir contando con ellos porque eran necesarios. Eso dice mucho a su favor, dice mucho a su favor cuando estamos hablando precisamente de una mujer generosa, ¿no? Y en aquella época. En aquella época, por supuesto, que estamos hablando del año 1476. Isabel es santa porque por la evangelización de las Islas Canarias entre 1478, José Luis, y 1496. Claro, las Islas Canarias, por eso cuando hablamos de las Canarias, que si pertenecen ahora y tal, fíjate de qué época anterior a ellos, pero bueno, en esta época ya pertenecía a la corona de Castilla y manda evangelizar la reina a todos los sitios que ella va, por así decirlo, descubriendo tierra firme y tierra nueva. A todo es llevar el Evangelio, como pudo hacer cualquier apóstol, ya fuera Juan el Evangelista, que era por cierto muy devota de él, o San Pablo. Ella a todos los sitios fue una mujer de Dios evangelizadora, llevaba el Evangelio. En 1478, hablamos de los meses de julio y agosto, también tenemos que decir que es santa por la Congregación General del Clero, en este caso base para la reforma eclesiástica del reinado. Bueno, esto es muy importante porque ella cuenta con un gran aliado, Mendoza, pero Mendoza solamente, cardenal primado, solamente estuvo con ella 4 años porque falleció, y luego ya es Cisneros, que Cisneros llega a ser rey regente, mientras llega Carlos V, su nieto. Cisneros y ella tuvieron, que también es venerable, Cisneros también camino, porque entre otras cosas Isabel vivió rodeado de una serie de personas que van casi todas camino de los altares, en este caso toca a Cisneros. El clero secular tenía grandes desvíos, entonces eran conscientes tanto la Iglesia, Cisneros, que era el primado de España en aquella época, como la corona, de que se requería una reforma, y una reforma en muchísimos conceptos, morales, en sobriedad y sobre todo en unos conceptos también doctrinales, que esto es muy importante. Esto que parece que no tiene importancia, lo tiene muchísimo, porque cuando llega el Concilio de Trento, que no hemos regido 500 años por él, España ya tenía los deberes bien hechos. España se adelanta a la reforma de Trento, o sea, ya había adelantado. Y cuando llega el Concilio de Trento, que duró 16 años en 2 etapas, España ya tenía los deberes hechos. Estamos analizando por qué Isabel la Católica es santa. Aquí justamente a nuestra espalda tenemos el cuadro de Pintor Rosales, el cuadro más famoso precisamente en la historia de la reina. Yo creo que es, José Luis, buen momento para hacer un alto a nuestras palabras, para dar paso a que sea la música protagonista con Luis Antonio Presa. ¿Qué te parece? Pues muy bien, porque me parece que va a tocar un tema sefardí de los judíos de la España, que luego saldrán también a relucir. Muy bien, fenomenal. Pues vamos a ver cómo suena.
Música sefardí la que hemos escuchado para ir abriendo boca como aperitivo a la noche que nos espera cuando estamos hablando del, en este caso, aniversario del fallecimiento de la reina Isabel la Católica. José Luis, es santa Isabel la Católica en este caso porque en el año 1480, esos primeros meses, habla de las Cortes de Toledo con la afirmación de los derechos básicos de los ciudadanos, ¿no? Hablamos del año 1480. Sí, sí. Fíjate que en esa fecha, 1480, es la primera, por así decirlo, carta magna que existe en la historia donde se reconocen los derechos humanos del ciudadano. Que luego vendría, cuando se descubre América, se añadiría el derecho también del indio, el derecho de gentes, que se llama, donde al indio se le protege. Mira, darte cuenta que para que la gente se centre, pertenecer en aquellos siglos al Imperio Español, o sea, España era un chollo grandísimo, porque era ya potencia, pero era superpotencia se hace cuando ya se descubre América, pero ya era potencia porque ya por los casamientos y por la herencia, toda Europa prácticamente queda anexionada a España, Italia, las dos Sicilias y demás. Y pertenecer a la civilización cristiana, que esto tiene que saberlo la gente, la civilización cristiana coge lo mejor de la civilización griega, con toda la filosofía que se hace Santa Sofía, con lo mejor, con todo lo mejor de lo judío, porque es una religión judío-cristiana, porque el cristianismo nace dentro del pueblo judío, todos eran judíos, y coge lo mejor de la civilización latina, romana. Entonces, todos esos tres bloques, lo judeocristiano, lo griego y lo romano, hace que sea un equilibrio tremendo lo que tiene la civilización cristiana, claro. Entonces, eso engrandece lo que es todo ese descubrimiento y todos los añadidos que tiene. Te estoy escuchando atentamente y veo que es una mujer que se adelantó a su tiempo, ¿eh? Estamos hablando de los años del año 1478 y tal y como están las cosas hoy, con el papel de la mujer, ¿no?, que tiene que reivindicar, ella no le hizo falta, porque era tan grande, ¿no?, que bueno, pues ya sí, era protagonista prácticamente en todo, ¿no? Sí, ella fue siempre ella misma, es una mujer que fue ella misma, tenía una personalidad muy marcada, vivió enamoradísima y con una fidelidad total a su esposo. Tuvo muy mala suerte con los hijos, porque el único varón que tuvo, el príncipe Juan, se le murió muy joven, Alfonso murió muy joven, y tuvo mala suerte. Pero, entre otras cosas, ella, entre que las hijas, lo casó con lo mejor de Europa, porque ella casó a las hijas con lo mejor de Europa, con Portugal, con Inglaterra, con Alemania, con lo mejor de Europa, pero no tuvo buena suerte y sufrió mucho, porque Isabel, por ejemplo, la mayor, que la casó con el rey de Portugal, pues murió joven. Es Catalina, que la casó con Enrique, primero con el príncipe de Gales, que se quedó viuda y luego se casó su hermano Enrique VIII con ella, ¿no? Pues lo mismo, pues fíjate lo que pasó también en Inglaterra, tuvo mala suerte. Con Juana, por ejemplo, que era la heredera, pues estaba un poco estaba enajenada mental, que se casó con Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano de Austria, y ahí se hereda todo el imperio, se une todo el imperio austrohúngaro, polaco, alemán. Tuvo mala suerte. Isabel es santa porque en 1484 funda colegios mayores para mejor formación de las nuevas generaciones de estudiantes en Valladolid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Toledo, Sigüenza o Oviedo. Claro, eso es una comuna. Aquí tenemos en Valladolid el Palacio de Santa Cruz, por ejemplo, será el Colegio de Cisneros. Ella dio mucha importancia a lo que era la cultura, el estudio. Aparte de que ella vivió en una corte donde intentó formar muy bien a todo el cortesano que vivió cerca de, que tuvo contacto muy cerca de ella, intentó que todos esos colegios mayores, que eso también es otra cosa avanzadísima, que no tenía ningún país, entonces ningún país del mundo lo tenía, está claro, y ahí están los edificios que perduran. En esos colegios mayores eran colegios dedicados a estudiar las verdades,
no la manipulación, sino las verdades. ¿Y las verdades quién las daba? Los políticos, no, pues los políticos manipulan. Las verdades las dan los historiadores, el profesor y el erudito, estudioso de la historia. Y ahí se estudiaba todas las verdades, también se estudiaba la medicina. Los que más sabían de medicina eran en aquella época los judíos, por ejemplo. Isabel es santa, ojo por lo que les contamos a continuación, por retener durante 2 años, en 1478, la bula de Sixto IV, fundando la Inquisición. Claro, la Inquisición, hay muchos mitos. Entre otros mitos es que se piensa que la Inquisición la hizo Isabel la Católica o los Reyes Católicos. Y es una falacia, es una mentira. La Inquisición, como bien está aquí claro, viene por una orden papal. ¿Qué era la Inquisición? La Inquisición era el velar, todo hay que mirarlo en el contexto de aquellos siglos. Sacar la historia de los hechos, en los momentos que ocurre, es una gran injusticia. Por eso, ahora que estamos con la memoria histórica, oiga, es que hay que estudiar los hechos en las cosas cómo ocurrieron y en qué momento ocurrieron y qué situaciones tienen, de un lado y del otro. La Inquisición fue una cosa papal que era para velar por los desvíos. Porque claro, daros cuenta que había 2 cosas muy importantes en todos los reinos de Europa. El pueblo judío era un pueblo extranjero, o sea, era un pueblo errante. Hasta el año 1947, porque el Estado de Israel se lo debemos a los americanos, en 1947 que ya se instituye el Estado de Israel, para que ellos tuvieran ya su lugar de origen, que vuelve a su lugar de origen, fue un pueblo errante. Y era un pueblo extranjero, y vivían dependiendo de la corona. Por eso luego llegaremos, se fue expulsando poco a poco porque eran extranjeros, mal visto por 2 motivos: por las juderías, porque acumulaban el dinero, y porque vivían en gueto, en judería, no se solían mezclar con la otra gente. Eso creaba envidia. Entonces esto es muy importante, lo de la Inquisición, porque la Inquisición velaba para que esos que estaban dentro de esa civilización cristiana fueran igual que los otros. ¿Por qué Isabel la Católica es santa? Es santa, entre otras cosas, pues ante los desórdenes en las juderías, presiones exteriores incluidas las del Papa, suprimen a los judíos el permiso de residencia en sus reinos, salvo los que se convierten al cristianismo, siendo el primero y único reino de Europa que autorizó partir con sus pertenencias, venderlas a aquellos que lo desearan, y con una guardia especial cuidando sus partidas. Claro. El Papa, al ser reyes, todos los reyes de Europa, reyes cristianos, debían obediencia en muchísimos conceptos al Papa de Roma. Hay que mirarlo todo en el contexto de aquellos siglos, de que ocurren estas cosas. El pueblo judío creó problema en la judería, como he dicho anteriormente, en todos estos países. España hizo de escoba, fue recogiendo a casi todos. Más luego tiene el judío sefardí, por ejemplo, el tema que hemos escuchado, sefardí, que es autóctono, por así decirlo, de España, ese judío, ¿no? Y que siguen con su descendencia y siguen con sus tradiciones y con sus recuerdos de la España sefardí. Entonces, ellos sabían 2 cosas. Primero, vivieron rodeados de judíos. A nivel de corona no tuvo problema con el pueblo judío. De hecho, el médico personal de la reina, por ejemplo, que murió unos meses antes de morir la reina, era judío, el jefe de finanzas, el de intendencia, todos eran judíos, vivieron rodeados de judíos. Pero el pueblo no trillaban con los judíos. ¿Por qué? Pues porque era muy suyo, eran prestamistas, eran los dueños del dinero, la usura y demás. Y los retuvieron hasta que más nos pudieron. Y fue el penúltimo país, porque el último fue Portugal, es cierto, pero con muy poca diferencia, en retener esa expulsión de ese pueblo, por así decirlo, extranjero, que vivía con permiso de residencia. Pues llegado a este momento, vamos a dar la palabra a los acordes de Luis Antonio Presa, que de nuevo nuestro contraartista, que va a interpretar una pieza, como estamos hablando precisamente sobre esta época. Luis Antonio, cuando quieras.
Sinceramente me hubiese encantado, José Luis, que esta noche aquí hubiese habido público, ¿no?, para poder aplaudir justamente las manos mágicas, esa guitarra de Luis Antonio, ¿eh? Llorando porque estamos en un día triste, que es cuando muere la reina, que murió sobre el mediodía, muere del 26 de noviembre de 1504. Pues 517 años hace ya de aquella fecha, y estamos justamente, lo que tiene la historia, en el mismo lugar, justamente al lado de la cama de ese lecho de muerte de la reina. Estamos analizando por qué Isabel la Católica es santa. Es santa por la conquista de Granada sin derramamiento de sangre. Fue una guerra de desgastes, sin humillaciones, y dejando a los vencidos 3 años para que partieran desde las costas del Reino de Granada hacia África. Eso es. La guerra de Granada, mi tierra, donde yo he nacido, es una guerra que duró 10 años. Y fue una guerra efectivamente de desgaste. El reino de Granada era potentísimo, hay que reconocerlo, y muy extenso, y fueron poco a poco. Ellos hicieron un campamento que le pusieron la Santa Fe. No solo la Santa Fe cristiana, católica, apostólica, romana, sino esa fe de decir, vamos a devolver a Europa, a toda Europa, a lo que fue desde el siglo I, a su civilización, que es la cristiana. La toma de Granada tiene para mí yo diría que tiene 2 partes. Una, la primera parte, el campamento, que se prende fuego, era un campamento hecho de jaima, de tiendas de campaña y demás, y luego ya hacen un campamento, como se conservan las murallas y todo, porque Santa Fe es un pueblo, por así decirlo, muy grande, donde la parte antigua todo es un rectángulo, donde lo marcan las 4 entradas del antiguo campamento, las murallas, y luego se ha ido extendiendo. La guerra fue una guerra de desgaste y de escaramuzas. Una guerra de desgaste y escaramuza donde no hubo destrucción, porque los reyes católicos, cuando se pacta de una forma simbólica en la fecha de entregar la ciudad, porque se pactó con el rey Boabdil, se pacta para que se entregue de forma simbólica, entregando las llaves de la ciudad, como había tradición en aquellos siglos, el 2 de enero de 1492. Entonces el rey Boabdil, con todos los que formaban todo aquel reino, se rinden ante los reyes católicos, ante Castilla y Aragón, y entregan las llaves de la ciudad. Acordaron, hay muchos acuerdos entre otros, de disponer de aproximadamente unos 3 años para que se fueran a las Alpujarras. Allí quedaron muchos moriscos, y allí también dio aquello un poco de, como quien dice, de problemas, para que fueran embarcando y yéndose de donde ellos habían venido, salieran de lo que no era suyo. Y entonces ahí los reyes católicos tuvieron guante blanco. Otra de las cosas muy interesantes de la toma de Granada es, por ejemplo, cuando en una de las muchas escaramuzas cayó prisionero el rey Boabdil, que era príncipe heredero, entonces todavía no era rey, Boabdil, y entonces en vez de retenerlo, fueron muy listos también los reyes católicos, pidieron que le dejara de rehén a un hijo suyo, a un príncipe jovencito, que la reina mandó. Esto también es curioso y hay que tenerlo muy en cuenta, donde se ve también la santidad de ella. Le manda que le respeten su religión, que no le adoctrine. La reina sabía que no era su raza, que no era su civilización esa,
que le respeten. Al final el niño vuelve con sus padres. Hay otra cosa también muy bonita en la toma de Granada, siempre ella estaba en la retaguardia. Siempre estaba en la retaguardia ayudando al soldado o enfermo o que en alguna pequeña escaramuza había podido caer herido. Hay un hecho muy bonito, yo lo conozco, el Laurel de la Reina. Esto gusta mucho a la gente. Ahora hay un convento de mercedarias dentro del Laurel de la Reina. La reina era muy buena amazona y le gustaba ver de cerca lo que tarde o temprano iba a ser suyo, iba a ser de ellos, iba a volver otra vez a lo que era España, y se adentraba muy cerca para verlo en escaramuza. Entonces vinieron los que iban, la Guardia Real, le avisaron que venían una patrulla de musulmanes, de moros, y que se tenía que esconder. Se escondieron en medio de un bosque de laureles que se conserva, y según la tradición, y ahí además una cruz, muy bonito ese concepto que hay, y allí se escondieron, no pasó nada. Pasaron de largo, y eso se llama el Laurel de la Reina, porque en una de las escaramuzas la reina se libró también de que pudiera haber caído también en presa, como cayó Boabdil más tarde, en manos de ellos. O sea, fue una guerra limpia, de guante blanco. Qué curioso, ¿no?, lo que estamos escuchando. Además lo cuentas como si lo hubieses vivido, ¿no? Porque esa pasión que tienes por tu tierra, allí, claro, por tu tierra, ¿no?, como Granada. Isabel es santa porque un 12 de octubre del año 1492 descubre América y no duda en evangelizar aquellas tierras, equiparando esa nueva raza de seres humanos al español en todo, ¿no? Claro, es que eso es impresionante. Tú imagínate, Javier, aparece un soñador que va ofreciendo por distintas cortes europeas ese sueño, de que el sueño que vendía Colón no era que iba a descubrir América, sino que la tierra era redonda, cosa de, ¿y por qué pensaba que era redonda? Porque se pensaba que la tierra era cuadrada. El Finisterre, fin de la tierra, ahí se pensaba que ya te adentraba más adentro y era cuadrado y caía en unos precipicios y ahí desaparecía. Eso es lo que se pensaba. Entonces él quería demostrar que la tierra era redonda y que saliendo desde Europa, él nunca pensaba que iba a salir de Palos, claro, desde España, porque lo fue ofreciendo a otros reyes. Iba a dar la vuelta al mundo y va a llegar a las Indias, la ruta de la seda, que venía de las Indias, que se conocía. Y Isabel, aquí se ve lo que es una mujer, ¿ve? El poder de una mujer que hay que imitar. Hoy día que se está poniendo tan de moda tanto feminismos y todas estas cosas, aquí tiene una mujer para imitar, de la A a la Z. Entonces, Isabel, ¿qué hace? Isabel coge a este soñador y tiene muy buena química entre los dos y creen su historia. ¿Por qué la historia del descubrimiento de América es una cosa muy personal entre Isabel y Colón? Porque Fernando bastante tenía ya con apaciguar en aquella época las dos Sicilias, el reino del sur de Italia, toda la parte esa que estaban en continua, y los Países Bajos, no digamos, también que daban muchísimos problemas. Entonces ella lo toma como una cosa personal suya, una empresa suya, y Colón y ella emprende América. América se va con 3 calaveras, costeado todo, se costeó casi todo por la parte personal de Isabel. La pinta la niña Santa María con un grupo de misioneros franciscanos, ella era terciaria franciscana, quiso que fuera, en esos primeros viajes, que fueran acompañados todos aquellos aventureros españoles, soñadores, impresionantes, porque si analiza la vida de cada uno de ellos, son impresionantes para escribir libros y libros y libros. Sí. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando Rodrigo de Triana grita tierra, después de ya que no tenía ya ni apenas ni para comer, porque lo que no se pensaba que iba a ser eso tan inmenso, el Atlántico tan inmenso, y descubren tierra, ellos pensaban que eran las Indias. Hay una cosa muy bonita, si visitamos en el Vaticano, lo he dicho en varias ocasiones, el Museo Cartográfico, donde se ve los mapas, según la tierra se va descubriendo, también cuando se descubre Oceanía y demás, pero sobre todo en América es muy bonito porque se va viendo cómo al principio son pocas islas, luego se va alargando por un lado, por otro lado, hasta el final queda ese inmenso continente que es larguísimo, que llega desde el Polo Sur hasta Alaska, el Polo Norte.
Pues Isabel es santa, entre otras cosas, porque por publicar Antonio Nebrija en 1492 la gramática de la lengua castellana, llegando a ser, a partir de esos instantes, la lengua más rica del mundo y hablada. Sí, este año se cumple el centenario de Nebrija. Bueno, la lengua castellana es, aparte que junto con hay tres lenguas con las que se mueve el mundo hoy día. El castellano, el inglés y podemos decir por volumen el chino, pero a nivel de lengua rica es el castellano y el inglés. La lengua castellana tiene, a mi entender, a mi modesto entender, cogiendo por ejemplo a Cervantes como un buque insignia de la lingüística castellana y cogiendo a Shakespeare de la lingüística inglesa, yo creo que gana Cervantes porque tiene más riquezas de léxico el castellano que el inglés. Nebrija lo que hace es lo siguiente, o sea, daros cuenta que el Imperio Romano, hacer el cristianismo al nutrirse del griego, porque la lengua griega solo la hablaba la gente muy culta, el latín era la lengua vulgata, era la lengua vulgar la que hablaba el pueblo, que luego ya de ahí se deriva el castellano. Pero luego se conservaban las lenguas autóctonas, como tenían los bretones, como también pueden tener los catalanes, los vascos, pero son lenguas para andar por casa, no son lenguas universales. Las lenguas nunca han creado problemas ni de guerra ni de problemas de nada. ¿Por qué? Porque la lengua es una cosa práctica y de hecho los reyes católicos respetaron, porque dan una riqueza además, todas esas lenguas, dan una riqueza, pero lo práctico es la lengua que era el castellano. Nebrija hizo la gramática donde puntualizó, por así decirlo, a partir de Nebrija son lenguas vivas, que se van actualizando, no son lenguas muertas, que apenas tienen riqueza ni de léxico, ni de pensadores que piensen en esa lengua, sino son lenguas muy vivas. Y Nebrija, por así decirlo, es la antesala de todas las reales academias que existen de la lengua. José Luis, Isabel es santa porque un 27 de marzo de 1493 bula para la reforma de los monasterios. Sí, por un lado ya habían hecho la reforma de todo el clero secular y hace una bula para toda la parte de los monasterios. Isabel piensa que la corte de los reyes católicos no tuvieron un centro estable, fue una corte itinerante. Lo mismo estaba en Valladolid, que estaba en Medina, que estaba en distintos lugares. Entonces, ellos ahí dieron, esto es muy importante, porque la Semana Santa, por ejemplo, siempre la pasaban tanto Fernando como Isabel de descanso en algún monasterio, viviendo la pasión del Señor. El monasterio preferido de Isabel, ¿cuál era? Guadalupe. ¿Cuál es la virgen más grande que hay en América? La Virgen de Guadalupe, la que se le aparece al indio, ¿no? Ese era su sitio. Ella se cuenta que allí fue en muchas ocasiones, siempre que se podía se escapaba a Guadalupe. Era su Santa Santorum, su equilibrio espiritual, ese monasterio, esa soledad. Entonces ella reguló muchísimo también, porque los monasterios impartían muchísima sabiduría y muchísima ciencia. Estamos ya llegando a esa parte final de la vida de Isabel y hay que decir que es santa porque en 1503, un 20 de diciembre, unos meses antes de morir, carta de la reina en defensa de la libertad, buen trato y derechos humanos y laborales de los indios. Esto es importantísimo que la gente lo sepa. Cuando se descubre América, hay que pensar que allí aparece una raza que no tiene que ver nada con lo que se conocía entonces. O sea, es una raza nueva. Entonces pensaron los descubridores y aquella gente si eran esa raza humanos como los europeos, los que llegaron allí, o eran una raza que no eran como animales. Hablando para que la gente lo entienda, un poco claro. Entonces, eso se discutía, como se han discutido muchísimas otras cosas a lo largo de la historia del cristianismo. Entre otras cosas, la Inmaculada Concepción, por ejemplo, que tenemos dentro de poco la fiesta de ella, de la Virgen Inmaculada. La reina es práctica. En esa discusión no pierde tiempo. Manda que traigan de aquellas nuevas tierras a nativos. Y nada más que esos nativos llegan ante ella,
Esto es una cosa que lo hace ipso facto. Ahí se ve la santidad de ella y que tenía a Dios detrás. Dice, estos son tan hijos como vosotros y van a tener los mismos derechos, porque claro, el tener derechos en aquella época de la corona de España era el chollo más grande que existía, porque era todo riqueza y era todo unos fueros de libertades, cultura, era una misma lengua, porque claro, cuando descubrían América, ¿qué ocurría? América había dos grandes imperios, el Inca, que era de Perú para abajo, y el Azteca, que era de México para arriba, pero no había unidad ni de lengua, ni de moneda, ni de nada, ni de religión, ni de nada. No había, aquello era una torre de Babel, era tribus, era de tribu, y solamente no sabían cultivar la tierra y todas estas historias, porque eso lo llevó la civilización cristiana, claro, ¿no? Eso lo llevó la civilización cristiana. Y entonces ella ya da, esto es muy importante, el derecho de gentes, que se llama, de protección al indio. ¿Qué ha hecho el Papa, que ha creado mucha polémica cuando ha dicho, ha pedido perdón, que hace poco me lo preguntaba un periodista, Nacho, ¿sí?, del norte de Castilla, sobre el perdón que ha pedido el Papa. El Papa ha pedido un perdón que la Iglesia siempre está pidiendo perdón. Ojalá lo hicieran los políticos, pedir perdón, como pedimos la Iglesia, porque está hecha de pecadores y de gente débil y de equivocados, pero por encima de todo está la humildad y está Dios. Entonces pide perdón por aquellos desvíos de aquella gente que no cumplieron con las normas de la Santa Madre Iglesia ni de la corona. Por eso por lo que pide perdón el Papa, no por otras cosas. Y llega el 19 de octubre de 1496 y el Papa Alejandro VI le otorga el título de Reyes Católicos. Bueno, Alejandro VI es Papa Borgia. La dinastía de los Borgia, de los Borjas, se alimenta de dos papas, Calixto IV, Alejandro VI, y termina con un santo, que es San Francisco de Borgia, que es el tercer general de la Compañía de Jesús, caballerizo mayor de Carlos V, viudo con 7 hijos, y entre la compañía, y da un vuelco a la compañía cuando queda viudo, ¿no? Entonces, este papa, que es de origen español, valenciano, de Játiva, ¿qué ocurre? Le entrega el título de Reyes Católicos por la cantidad de cosas que habían hecho para la Iglesia y a favor del papado y del cristianismo. Pues llegamos al momento de poner el punto final a este espacio, pero sí que me gustaría, como estamos ya en esos últimos instantes de vida de la reina, que José Luis pues nos leas unos fragmentos de esos instantes finales, pero sí que me gustaría que fuese justamente al lado de la cama, de ese lecho, como antes comentaba, de muerte, donde falleció hace 517 años. ¿Te parece bien? Me voy a emocionar, pero con mucho gusto. Pues acude a ese espacio para dirigirte a todos nuestros espectadores con la música precisamente de Luis Antonio Presas. Vamos con ello, José Luis. La reina ya está muy enferma, ella ya presiente que va a morir. Entonces da orden de que no recen ya por su salud, que la voluntad de Dios es que ella ya parta de este mundo. La vida Dios la da y Dios la quita. Y entonces pide que todas las oraciones que tienen todos sus reinos sean para su alma, para llegar a la presencia divina, por así decirlo, con ese bálsamo de la oración. Y manda a uno de sus poetas favoritos, que es Fray Ambrosio de Montesinos, que vivía en Toledo, manda que venga aquí a Medina y que componga una serie de poemas a título de oración sobre la agonía, lo que sufrió el Señor en Getsemaní, para que le sirva de bálsamo en esos momentos que va a entregar su alma a Dios y se va a despedir de todo lo terreno. Y vamos a recordar algunos poemas de este Fray Ambrosio de Montesinos, que compuso precisamente aquí en Medina, al pie de la alcoba de ella. ¿Quién te dio, Rey, la fatiga de este sudor extremado? ¡Ay, hombre, que tu pecado! El gran miedo que sufría de la muerte que esperaba, con su santo amor luchaba, que a morir lo disponía.
por cuya culpa fuerte agonía a tanta sangre sudado que fue el suelo consagrado. Señales que va sanando mi culpa de pestilencia, pues que Dios por su clemencia con sangre le va sudando. Gran bien es más triste cuando te será de mí cuitado este socorro pagado. Tus suspiros compasivos, Señor, y tu soledad provocan a la piedad, a los muertos y a los vivos. Pues, ¿qué hacemos cautivos en prisiones de pecado que no vamos a tu lado? Oh Señor, que me criastes, quien te sirviera de paño para reparo del baño de la sangre que sudaste, pídote por quien quedaste tan aflicto y fatigado, ser de ti yo perdonado. Pues José Luis, de esta forma, qué mejor poner el punto final a este programa especial que hemos dedicado al 517 aniversario del fallecimiento de la reina Isabel la Católica. Muchísimas gracias, José Luis, gracias a Luis Antonio por esos compases que nos han acompañado y por supuesto también agradecer al Ayuntamiento de Medina, a Extremagonia, que es la empresa que gestiona este Palacio Testamentario, Palacio Real Testamentario, así como a la Mancomunidad de Terror de Medina también por facilitarnos también el acceso y poder llevar a cabo esta grabación. Yo espero contar contigo aquí, en este mismo sitio, un 26 de noviembre del año 2022, por ese aniversario también, José Luis. Cuenta con ello, muchísimas gracias y podamos verla pronto en los altares a Isabel la Católica, a la sierva de Dios. Muchas gracias.